Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 95.5 FM, estación hermana de la 101.9 FM. Gracias a todas las estaciones que se estarán enlazando para la retransmisión de este programa. Y también saludamos con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube en nuestro canal Raúl Sarmiento, o a través de Facebook en nuestra página El Arrebatamiento, o también a través de nuestra página web www.elarrebatamiento.com. Noticia de último momento, importante, que nos indica que en cualquier momento el desenlace final, y entre ellos el glorioso evento del arrebatamiento, está por ocurrir. Vámonos a la información. Los eventos finales del tiempo de gracia se acaban. Las señales son claras por todo el mundo para que nadie tenga excusa que no vio las señales cumplirse. ¿Y por qué sucede todo esto? Isaías capítulo 24, versículo 5 nos dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, sus ordenanzas han sido rotas y han falseado el derecho de poder hacerlo. Un ejemplo claro y contundente fue la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, Francia, donde es una competencia deportiva y no tenía cabida una representación de la parodia de la Última Cena del cuadro de Leonardo da Vinci, que desató furia, críticas en muchas personas y también indignación en el cristianismo. Fue un acto aberrante, pues estas burlas son solo una sombra de lo que viene en la semana 70, cuando los habitantes que vivan ese periodo, así nos los dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, ya no serán burlas, adorarán al dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y para saber y comprobar que el dragón es Satanás mismo, vámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual será lanzado en la semana 70, cuando engañe al mundo entero, y sea arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En este programa vamos a entrar con las 12 señales que nos indican que es inminente el glorioso evento del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque nos indican estas señales con sus acontecimientos que el tiempo para la semana 70 está ya muy cerca. Y que la Iglesia de Cristo, antes que se abran los sellos de los primeros juicios, ya aparezcan los 4 jinetes del Apocalipsis en la semana 70, ya estaremos alabando a nuestro amado Señor Jesús, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, donde ya estaremos cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, nuestro Señor Jesús. Hasta ese momento se están abriendo los sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a toda gente, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso sucederá en el cielo, mientras en la tierra, al abrirse el primer sello, empezarán los juicios y su cadena de efectos. Primera señal:
lanza el presidente ruso Vladimir Putin advertencia a Estados Unidos y Alemania sobre el sistema de misiles que han hecho en su declaración conjunta tanto Washington como Berlín, donde anuncian haber acordado instalar misiles de alta precisión en territorio de Alemania a partir del 2026. Vladimir Putin advirtió: si Estados Unidos y Alemania lo hacen, Rusia tomará medidas simétricas, desplegará también sus sistemas de armas en varias regiones del mundo. De esto la palabra de Dios nos advierte en Mateo capítulo 24 versículo 6, de que oiremos de guerras y rumores de guerras, pero esto es solamente el principio de lo que será Gog y Magog, que es Rusia. Así nos los advierte Ezequiel capítulo 38 versículo 2, donde ya muy pronto Gog, su presidente, príncipe de Ros, Rusia, el nombre antiguo de Rusia, y Magog, toda Rusia y el Asia Central, entrarán en la guerra del escenario profético final, después de que ocurra la guerra del Salmo 83 y antes que empiece la semana 70. Y va a provocar la guerra de Gog y Magog la confirmación del pacto de paz y seguridad, para dar inicio a la semana 70 de Israel, cuando aparezcan los 4 jinetes del Apocalipsis, cuando empiecen a abrirse los sellos de juicio. Segunda señal: la guerra entre Israel y Hezbollah, que nadie quiere, podría estallar finalmente. Estamos en alerta máxima de que en cualquier momento el chispazo que dé inicio y desate este conflicto en una guerra amplia en el Medio Oriente está por suceder. En el programa pasado mostramos varios motivos por los cuales puede generarse ya esta guerra, que va a encender la gran batalla del Salmo 83, la guerra de la confabulación, porque solo faltaba un error de cálculo que cruzara la línea roja para que se tomen represalias de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah y empiece esa gran guerra. Y aquí pongamos atención: estamos acostumbrados a escuchar a diario de este conflicto, con el intercambio de ataques del grupo terrorista Hezbollah contra la nación de Israel, donde Israel tiene que defenderse y contraatacar, y que estos eventos se han intensificado, siendo ya más poderosos y ampliando en más zonas de conflicto. Pero lo ocurrido el 27 de julio del 2024 en los altos del Golán, donde un cohete lanzado por el grupo terrorista Hezbollah desde Sheba, en el sur del Líbano, se estrelló contra un campo de fútbol en la ciudad drusa de Maidal Shams, con la muerte de 12 niños que participaban en una sesión de entrenamiento, donde también hay heridos en estado grave. Hezbollah negó ser el responsable del ataque, pero las evidencias son claras y contundentes que sí son los culpables. Y el reporte que da Israel a este ataque es que fue por medio de un cohete iraní tipo Falak, cargado con 50 kilos de explosivos, disparado desde el Líbano contra un campo de fútbol en la localidad de Maidal Shams. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es si esto dará motivo a la represalia de Israel y dé inicio y empuje a una guerra de mayor escala. Que no nos quede la menor duda que esto se va a intensificar y va en camino a lo que está escrito y profetizado para que se cumpla lo que nos dice la guerra del Salmo 83, la guerra de la confabulación. Y muestra de ello que Israel ya realizó un ataque en respuesta a este ataque que sufrió en Maidal Shams, donde mataron a 12 niños este grupo terrorista Hezbollah.
Israel realizó un bombardeo selectivo en un suburbio de Beirut para eliminar a Faoun Shur, considerado el número 2 del grupo terrorista Hezbollah. Era el asesor y brazo derecho del principal líder de este grupo terrorista. Era el comandante militar de mayor rango dentro de Hezbollah y el responsable de la formación estratégica de la organización. Sí, así como se lo está imaginando, fue el responsable del ataque en los altos del Golán, allá en Maidal Shams. Y estos grupos terroristas y naciones alrededor de Israel, su objetivo está muy claro. Así nos los dice el Salmo 83, versículo 12, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. En otras versiones o traducciones de la Biblia, heredemos para nosotros la tierra de Dios, y que nos quede muy claro que le pertenece a Israel. Salmo 105, versículos 10 y 11. Por eso, en el Salmo 83, versículo 4, ahí nos dice el por qué van a venir contra Israel. Que van a venir para destruir a Israel, para que ya no sea nación y ya no haya más memoria del nombre de Israel. Por lo tanto, queda muy claro que el evento y el desenlace de la guerra del Salmo 83 ya está caminando en esa dirección, y que todo evento irá desarrollándose conforme a la profecía bíblica. Y para que no quede la menor duda que va en esa dirección, vea las respuestas que tiene las autoridades israelíes ante este grupo terrorista Hezbollah, que va caminando igual que el grupo terrorista Hamas a su destrucción. Y así, con estas noticias y eventos que están ocurriendo, y bajo la palabra de Dios, para saber que el Salmo 83 ya está a las puertas, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, el señor Israel Katz, dijo: el ataque de Hezbollah en Maidal Shams, en los altos del Golán, cruzó todas las líneas rojas, y la respuesta será acorde. Y puntualizó: nos estamos acercando al momento de una guerra total contra Hezbollah y el Líbano. Señal número 3. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirma que Hezbollah pagará un alto precio, uno que no ha pagado hasta ahora. Señal número 4. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, dijo: Hezbollah es responsable y pagará el precio. Señal número 5. Ismael Haniyeh, líder del grupo terrorista Hamas, fue asesinado en un ataque en Teherán. De acuerdo a la información del grupo terrorista Hamas, dice que Israel mató a su líder político en un ataque aéreo en Irán, en su residencia en Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní. No se nos debe de olvidar que Israel prometió matar a los líderes de Hamas luego de su incursión del grupo terrorista en Israel el pasado 7 de octubre del 2023. Señal número 6. ¿Por qué es clave en este conflicto en el Medio Oriente los altos del Golán, territorio al norte de Israel, donde se está intensificando el conflicto contra el grupo terrorista Hezbollah? El reciente ataque con un cohete en Maidal Shams pone la alerta roja en esta región, que aunque es pequeña, tiene una alta importancia política y estratégica en Medio Oriente. Israel se apoderó de los altos del Golán en la Guerra de los 6 Días en 1967, que pertenecían a Siria. Los altos del Golán, situado a unos 60 kilómetros al sudoeste de Damasco,
Y cuando escuchamos Damasco, pues en la guerra del Salmo 83 viene la profecía de la destrucción de Damasco. Isaías capítulo 17, versículo 1, donde nos habla de la profecía de Damasco, su destrucción. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Y será montón de ruinas. Y esto también está por suceder cuando inicie la guerra del Salmo 83. Señal número 7. Y por si fuera poco, las guerras y rumores de guerra por diferentes frentes en contra de Israel, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, advirtió nuevamente del riesgo de una escalada regional por la violencia en Medio Oriente tras el nuevo intercambio de ataques entre los rebeldes hutíes de Yemen en contra de Israel. Señal número 8. El presidente turco Erdogan amenazó con invadir Israel. Durante una reunión que tuvo el presidente, declaró: debemos de ser fuertes para que Israel no pueda hacer estas cosas a los palestinos. Y ejemplificó: al igual que entramos en Karabaj y Libia, haremos lo mismo con Israel. No hay nada más que hacer, que debemos de ser fuertes. Y ahora sí, el que tenga oídos, oiga. En la guerra de Gog y Magog, como dice Ezequiel capítulo 38, versículo 6, que ahí Turquía, que lo identifica como Togarma, ahí vendrá también para invadir y atacar a Israel en esa guerra. Señal número 9. Ante la muerte de ambos líderes de los grupos terroristas, tanto de Hezbollah en el Líbano como el de Hamas en Irán, escuche con cuidado. Esta operación fue humillante para Irán, que en su propia nación haya muerto. Y escuche cuál será el siguiente paso. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, ha dado la orden a Irán de atacar directamente a Israel en represalia por el asesinato en Teherán, la capital de Irán, del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Si Irán responde y ataca a Israel, que no quede la menor duda que va a desencadenar una guerra a gran escala con Israel, que se extenderá en el Medio Oriente, con efectos económicos al mundo entero. Y aquí está la alerta. Irán ya amenazó atacar a Israel. Y la respuesta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó muy pronto. Pagará muy caro quien ataque a Israel. Y fue muy puntual al decir que Israel está en un estado de preparación muy alto para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque. Más claro, ni el agua. Por lo tanto, hoy más que nunca, busquemos de la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para ser llevados en el arrebatamiento, que está pronto por suceder. Señal número 10. Ante esta escalada de ataques y violencia en Medio Oriente, Estados Unidos elevó a nivel 4, que es el máximo de advertencia, para evitar viajar al Líbano, urgiendo a sus ciudadanos a no estar en dicho país o salir si es que están en él. Mientras que aerolíneas anunciaron cancelación de vuelos a Israel en medio de los temores de guerra. Y el mensaje fue claro: no viaje al Líbano debido a las crecientes tensiones entre Hezbollah e Israel. Así fue el comunicado emitido por el Departamento de Estado. Señal número 11. Guerra entre Israel y Hamas. China y Rusia buscan su influencia en Gaza, desafiando al occidente.
Las naciones de China y Rusia se mueven para establecerse en Gaza, así como lo está escuchando. Se quieren establecer en Gaza después del conflicto Israel-Hamás. Y en este acuerdo entre China y Rusia, que han firmado con las principales organizaciones terroristas palestinas, entre ellas Hamás, filial de los hermanos musulmanes, la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, así como organizaciones que ya no están reconocidas formalmente como grupos terroristas, a pesar de su participación admitida y activa en la masacre del 7 de octubre del 2023 en Israel. En este acuerdo, que se llama la Declaración de Pekín, como se calificó este acuerdo junto con las facciones palestinas, acordaron, escuche, a comprometerse a establecer un Estado palestino con Jerusalén como capital, y reafirmaron el derecho de los palestinos a resistir la ocupación. Todo este escenario solamente está preparando los siguientes eventos después de la guerra del Salmo 83, y también con esto justificando sus participaciones en las guerras que vienen, como Rusia en la guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, y China, que tendrá su participación, como dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 12, cuando los reyes del oriente vengan a atacar a Israel en la guerra del Armagedón. Y la señal número 12, el caballo blanco que generó revuelo en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia 2024, con un mensaje subliminal en la apertura, con un jinete misterioso ataviado con un equipo especial montando un caballo blanco, con una escenificación que contiene varios elementos esotéricos y simbolismos muy extraños que insinúan una narrativa y descripción más profunda para otro programa de lo que su director artístico de este evento quería transmitir con esta escena del caballo galopando, y que en su trayecto mostraba una escenografía con símbolos y mensajes importantes en este evento global. Para los que estudiamos la palabra de Dios, hay mucha similitud con la escena que representaron y mostraron del jinete que montaba el caballo blanco galopando, con los eventos descritos y profetizados que vienen en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. En el versículo 1 nos dice lo que pasa en el cielo, cuando el Cordero, nuestro Señor Jesús, Yeshua, si habla hebreo, Jesus, si habla inglés, Jesús, si habla italiano, abrió el primero de los 7 sellos. Esto será cuando ya estemos con nuestro amado Señor Jesús en su presencia, en su reino celestial, cuando abra los sellos, que es el único digno de abrir los sellos, y estemos cantando un cántico nuevo, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Regresamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, donde nuestro Señor Jesús abrió el primero de los 7 sellos, y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Y en el versículo 2 nos describe lo que pasa en la tierra. La iglesia de Cristo ya no ve esto, ya estamos antes en el cielo. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba, un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano, y se le dio una corona, y salió triunfante para triunfar. Esto suena muy interesante y muy atractivo,
y más si lo comparamos con lo que se vio en la inauguración de estos Juegos Olímpicos en París, Francia, que representan las actividades deportivas más competitivas a nivel global. Aquí surge la pregunta: ¿este será un anuncio de que nos alerta que viene ya ese líder político mundial que saldrá triunfante para triunfar y se manifieste al mundo entero? Por supuesto, nada es coincidencia, y los jinetes del Apocalipsis ya están galopando y a punto de entrar al escenario profético mundial para la semana 70 aquí en la tierra, cuando se abra el primer sello, cuando aparezca el anticristo y salga triunfante para triunfar en el mundo entero. Todo lo que se está viviendo en el mundo entero y en el reloj profético de Dios, la nación de Israel, y este mensaje subliminal solamente confirma lo que viene. Y más estando en Francia, cuando años atrás el presidente Emmanuel Macron lo dijo así también en una entrevista. Corren el video, por favor. Yo creo que nuestra generación tiene que saber que la bestia de los eventos está aquí y está llegando. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Al ver todas estas señales, solamente nos indican que nuestra partida y encuentro en las nubes con nuestro Señor Jesucristo se acerca. Al final, cada quien es responsable de creer o no creer. Recuerde y que nunca se le olvide lo que nos dice Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Que esperemos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los que esperamos el arrebatamiento, esperamos a nuestro Señor Jesús, a Cristo. Y la palabra no nos dice que esperemos al anticristo. Hasta el momento de terminar este noticiero, informamos que no ha habido un ataque a gran escala de parte de Irán que amenazó a Israel, pero el grupo terrorista Hezbollah retomó sus ataques rutinarios desde el Líbano. Hizo 6 ataques contra objetivos militares israelíes. Pero les exhorto a estar atentos porque en cualquier momento puede cambiar la dirección y la magnitud de los ataques y elevar aún más la tensión con una guerra a gran escala. Estemos pendientes y les exhorto a compartir este video para que podamos estar dando la voz de alerta a tiempo, porque mañana puede ser ya tarde. Y ponga atención porque hay que estar atentos ahora más que nunca en el desarrollo de estos eventos y noticias que están ocurriendo en el mundo entero y en el reloj profético de Dios. Habacuc capítulo 2 versículo 3, ahí nos alerta y nos advierte el porqué. Aunque la visión o profecía tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, porque sin duda vendrá y no tardará. Ahí está la clave, cómo debemos de estar hoy. Preparémonos y estemos como Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recuerde, sin santidad nadie lo verá, porque Él es santo. Hebreos capítulo 12 versículo 14 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Estemos orando por la paz del mundo, por la paz de Medio Oriente y por la paz y bendición de Israel, como nos lo dice Génesis capítulo 12 versículo 3, pidiendo
por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo 122:6, y la promesa que ahí tenemos: y sean prosperados los que te aman. Busque la gracia y misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y confiese a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador para tener vida eterna con Él. Yo lo exhorto a que lo reciban, porque cuando usted recibe a nuestro Señor Jesús, confesándolo con su boca y creyéndolo en su corazón, dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que usted es salvo. Y si usted es salvo, usted deja de ser creación de Dios y escuche, pasa a ser hijo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, que todos los que recibieron en su corazón, que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que lo recibieron, Dios les ha dado potestad a través de nuestro Señor Jesús de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran bendición! Y hoy, si usted no ha confesado a Jesús, le exhorto a que repita esta oración y le diga ahí donde está: Padre amado, en el nombre de mi amado Señor Jesús, vengo arrepentido de todos mis pecados. Perdóname, y en este día te entrego mi vida, todo mi ser en tus manos, y te pido, cual mi Señor y Salvador, mi Señor Jesús, limpies todos mis pecados con tu bendita sangre que derramaste en la cruz, y que en tu gracia y misericordia me perdones, escribas mi nombre en el libro de la vida, y que en tu gracia y misericordia, cuando tú vengas en el glorioso evento del arrebatamiento, nos lleves contigo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta transmisión de este programa. Que Dios los guarde y bendiga siempre a ustedes y a sus familias, y que en la gracia y misericordia de Dios, ojalá pronto nos veamos ya con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Si Dios quiere, nos vemos en otro programa, y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven.